Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con estas sesiones de las acciones de inconstitucionalidad en este diplomado de control constitucional y control convencional. Vamos a entrar ahora rápidamente a revisar este artículo primero de la Constitución, que también es un artículo muy importante, donde tenemos que revisar que a partir de la reforma que se dio el 10 de junio del 2011, ya hace varios años, se incorporó esta nueva disposición en la Constitución, y es una disposición que directamente nos habla del control constitucional y del control convencional que deben de realizar todas las autoridades en nuestro país. Y bueno, pues también incluye obviamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral. Recuerden que si tuvieran alguna participación, pues con todo gusto las escuchamos o los escuchamos, o alguna participación en el chat también. Simplemente abran su micrófono y con todo gusto las escuchamos o los escuchamos. Bueno, les decía, con esta reforma a la Constitución, ya en el 2011, pues ya quedó muy claro, porque siempre estaba ahí el debate: qué autoridades pueden ejercer control constitucional, qué autoridades no pueden ejercer control constitucional, y luego también qué autoridades pueden ejercer control convencional y cuáles no. Y además también habría que definir, a partir del nacimiento de o la reforma de este artículo primero de la Constitución, pues también se revisó y había que definir qué se entendía por un tribunal constitucional. Ustedes siempre van a escuchar la palabra de tribunal constitucional, siempre van a escuchar que hay tribunales constitucionales en Europa, en Latinoamérica, Norteamérica, etcétera, ¿no? Algunos países en África, Asia, etcétera. Siempre vamos a escuchar tribunales constitucionales. Pero tribunales constitucionales quiere decir en realidad que es un tribunal que debe tener determinados elementos para que se considere constitucional. Primero, para que un tribunal sea constitucional, debe de tener lo que decimos técnicamente jurisdicción constitucional. Es decir, debe ser un tribunal que pueda revisar e interpretar directamente lo que dice la Constitución. Como ya lo estuvimos analizando ayer, pues un tribunal constitucional puede decir: esta norma es inconstitucional, por lo tanto se declara su invalidez. Ahí está revisando un tribunal que cualquier norma del orden jurídico pues se ajuste o no a la Constitución. Al revisar un órgano si se ajusta o no a la Constitución una norma, eso quiere decir que es un órgano constitucional que tiene jurisdicción constitucional y puede revisar las normas frente a la Constitución. El Tribunal Electoral entonces también es un tribunal constitucional, porque conforme a la propia Constitución, pues puede inaplicar una norma o no, revisando si es conforme a la Constitución esa norma o no es conforme a la Constitución. Ya vimos que es de carácter abstracto. El control constitucional de la Corte va directamente contra las normas, y el del tribunal es un control concreto, porque inaplica, como vimos ayer, directamente la norma al caso concreto. Pero ambos son tribunales constitucionales también, porque además de tener jurisdicción constitucional, cumplen con otro elemento muy importante: es que sean órganos de última instancia dentro de su país o dentro del Estado mexicano. Y entonces, bueno, la Suprema Corte, pues cuando emite una sentencia donde se está pronunciando si una norma es constitucional o no, pues esa sentencia es definitiva e inatacable. Y ya nadie más puede revisar si la norma es constitucional o no. Ya lo dijo la Corte, ya lo revisó la Corte, y entonces la norma es inconstitucional. Lo mismo el tribunal. Si va una persona al tribunal y le dice: oye, tribunal, esta norma me está afectando, es inconstitucional o es contraria a los tratados internacionales, si tiene razón, el tribunal va a inaplicar esa norma a esa persona,
le va a decir esta norma ya no aplica para ti porque es inconstitucional o porque es inconvencional. Pero también aquí lo importante es que también las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Entonces también es un máximo tribunal constitucional porque nadie puede revisar sus sentencias y cuando hace interpretaciones constitucionales el tribunal, bueno, pues ya es la última instancia, es la última palabra en materia electoral y ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar las sentencias del Tribunal Electoral. Entonces en México por eso tenemos un híbrido, tenemos un sistema muy particular donde finalmente tenemos dos tribunales constitucionales, uno para todas las materias y otro específicamente especializado para la materia electoral. Y bueno, también durante el desarrollo de estas características que se le fueron dando a los tribunales en nuestro país, también posteriormente, de que ya teníamos claro que la Corte era un tribunal constitucional y que el Tribunal Electoral también era un tribunal constitucional, después viene esta reforma en el 2011, donde también se quedaba claro, pues que si se podía realizar control constitucional o no, y también, fíjense, un dato muy curioso, pues por primera vez en nuestra Constitución, en el 2011, con la reforma este primero de la Constitución, por primera vez se incorporó la palabra de derechos humanos. Si revisan la Constitución antes del 2011, no se hablaba de derechos humanos, se hablaba de garantías individuales, garantías sociales, etcétera, pero no estaba debidamente incorporada la palabra de derechos humanos. Claro que había protección de los derechos humanos, pero se estimaban como garantías individuales. Bueno, viene la reforma del 2011 y entonces ya queda claro que estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Aparece aquí la palabra de derechos humanos, pero también nos dice ya directamente la Constitución, por si teníamos dudas, que hay que proteger los derechos humanos que están en la Constitución, pero también hay que proteger los derechos humanos que se encuentran en los tratados internacionales que suscribió el Ejecutivo de nuestro país y ratificó el Senado. Entonces así queda el primero y nos dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Esto pocas constituciones en el mundo lo dicen así directamente, que hay que reconocer los derechos humanos que se encuentran en los tratados internacionales. La Constitución mexicana sí lo dice directamente. Todos los derechos humanos que están en los tratados internacionales deben de protegerse por parte de las autoridades, ¿no? Deben de reconocerse y deben de protegerse porque nos dice, bueno, no, el del primero, la Constitución en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Y luego nos dice la Constitución, el ejercicio de estos derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales no podrá restringirse ni suspenderse salvo en casos de excepción. Es decir, todas las autoridades debemos siempre de buscar la potencialización, la protección de los derechos humanos, no restringirlos. Aquí también la Constitución es muy clara y nos dice, ¿sabes qué? Siempre trata de proteger los derechos humanos. Y luego nos dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a la Constitución y a los tratados. Es lo que hace exactamente la Suprema Corte, ¿no? Y el Tribunal Electoral interpretan los derechos humanos conforme a lo que dice la Constitución e interpretan los derechos humanos conforme a lo que dicen los tratados. Y cuando hay una norma que no es conforme a la Constitución
o no es conforme a los tratados, pues viene aquí no el control constitucional y el control convencional. También nos dice la Constitución, siempre deberás de darle la protección más amplia a estos derechos humanos. Al decir favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, la Constitución nos dice, mira, tu autoridad en un momento dado puedes encontrarte en una situación de proteger o no el derecho humano. Puedes interpretar la Constitución para restringirlo o puedes interpretar la Constitución para proteger el derecho humano. Y entonces nos dice la propia Constitución, busca siempre la interpretación que favorezca la protección del derecho humano. O sea, en caso de duda, vámonos por la protección del derecho humano y no su restricción. Y esto ya lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos de los derechos políticos, como hay muchos casos donde el tribunal pues tiene que proteger, ¿no?, los derechos políticos y buscar siempre una interpretación a favor de la protección de los derechos políticos, porque así lo marca la Constitución. Ahora, como les decía, se agrega la palabra derechos humanos en el 2011, pero entonces los tribunales, sobre todo la Corte y el Tribunal Electoral, tuvieron que hacer diversas interpretaciones para revisar estas categorías de derechos humanos. Porque yo les pregunto, ¿es lo mismo derechos humanos que derechos fundamentales y que derechos políticos? ¿O cuál es la distinción entre derechos humanos, derechos fundamentales y derechos políticos? Porque la Constitución nos dice, y en el primero, simple y sencillamente nos habla así, en general, de derechos humanos. Y nos dice, hay que proteger los derechos humanos y todas las autoridades tienen que proteger los derechos humanos. Pero aquí en México, como tenemos un sistema híbrido, como les decía, de protección de derechos humanos, pues, por ejemplo, si hablamos de libertad de expresión, ¿quién tiene que proteger la libertad de expresión? ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Un derecho humano, un derecho fundamental, o en su caso podría ser hasta un derecho político o no? Porque al tener un sistema híbrido, pues por ejemplo, si llega una persona y presenta una demanda y le dice al tribunal electoral, oye, necesito que me protejas este derecho humano, que es la libertad de expresión, el tribunal electoral tiene que revisar si es un derecho político también o no. Porque si el derecho humano no es un derecho político, solo un derecho civil, por ejemplo, perdón, la libertad de expresión solamente es un derecho civil, pues entonces le va a decir el tribunal, ¿sabes qué? Aquí nada más protegemos derechos políticos. Te tienes que ir al Poder Judicial Ordinario. O al revés, si por ejemplo voy a un juzgado de distrito y les digo, protéjanme esta libertad de expresión, pero es un derecho político, me van a decir al juzgado de distrito, no, es que sabes qué, aquí se trata de un derecho político. Entonces aquí lo que tienes que hacer es irte al tribunal electoral, porque quien protege derechos políticos solamente es la autoridad electoral. Quien protege derechos humanos, derechos civiles, es el Poder Judicial Ordinario, pero cuando toquemos el tema de derechos políticos, te tienes que ir al tribunal. Aquí te vamos a desechar tu demanda. Entonces, por eso es tan importante distinguir cuáles son los humanos, cuáles son los derechos fundamentales y después en qué categoría se dividen estos derechos fundamentales. Entonces, bueno, los derechos humanos son derechos universales. Son inherentes a todas las personas. Cualquier persona en el mundo tiene incorporados derechos humanos. Son universales, todos los tenemos y todas los tenemos. Entonces, en cualquier país donde estemos, Japón, China, Brasil, el que ustedes quieran, vamos a tener incorporados derechos humanos y nos van a tener que proteger la autoridad respectiva a nuestros derechos humanos. Si nací en Brasil,
Pues las autoridades brasileñas me tienen que proteger mis derechos humanos. Y si nací en China, pues las autoridades chinas me tienen que proteger mis derechos humanos. Lo mismo, si nací en México, pues las autoridades mexicanas me tienen que proteger mis derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son los fundamentales? Los derechos fundamentales, a distinción de los humanos, son los que ya protege mi sistema jurídico dentro de mi país. A lo mejor por ahí hay algunos derechos humanos universales que no los protege México. Esos no son derechos fundamentales, porque no los protege el sistema jurídico mexicano. ¿Cuáles pueden ser? Pues algunos derechos humanos que no tengan relación directamente con México. Por ejemplo, el derecho ambiental de los mares entre China y Japón. Pues el derecho al ambiente entre los mares, entre China y Japón, pues no tiene nada que ver con las mexicanas y los mexicanos. Entonces, ese no es un derecho humano en México. Ese es problema de los chinos y de los japoneses, si protegen o no sus mares, etcétera. Ese no tiene que ver con nosotros. Pero todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución, todos los que están en nuestra Constitución y todos los derechos humanos que están en los tratados internacionales, firmados y ratificados por el Senado, esos sí son derechos fundamentales. Entonces hay que revisar siempre nuestros tratados internacionales, qué derechos están ahí, qué tratados internacionales son obligatorios en México, porque todos esos derechos que están en los tratados internacionales y en la Constitución, todos esos derechos humanos forman parte entonces de derechos fundamentales, porque ya los protege el Estado mexicano. Empezamos hace algunos años con problemas, porque había muchos derechos humanos que protegían los tratados internacionales, pero no la Constitución mexicana. Por ejemplo, presunción de inocencia, ¿no? Era un derecho que siempre ha protegido los tratados internacionales, pero hasta que tuvimos una reforma constitucional, esta presunción de inocencia como derecho humano también lo protege la Constitución. Entonces está en ambas normas, en los tratados internacionales o en la Constitución. Pero esos son los derechos fundamentales, los que protege nuestra Constitución y los que protegen los tratados internacionales obligatorios para México. Y luego estos derechos fundamentales que están en nuestro sistema jurídico, pues se dividen en distintas categorías. Y así lo dice la Constitución. ¿Sabes qué? Pues en la Constitución hay protección de derechos civiles, hay protección de derechos políticos. Poco a poco se ha ido reformando la Constitución para incorporar más derechos humanos que estaban en los tratados, pero no estaban en la Constitución. Actualmente ya podemos decir prácticamente que un derecho humano se encuentra tanto en la Constitución como en los tratados, pero antes había más protección de derechos humanos en los tratados que en la Constitución. Pero poco a poco se ha ido reformando la Constitución y se han ido incorporando la protección de los derechos humanos que están en los tratados en la Constitución. Porque sí, muchas veces los tribunales pues tenían que fundamentar sus sentencias en los tratados, porque la Constitución no protegía esos derechos humanos. Entonces, había que acudir al tratado. Actualmente no. Actualmente, si revisamos nuestra Constitución, pues prácticamente en nuestra Constitución está la misma protección de los derechos humanos que están en los tratados. Pero es cuando en una sentencia se tiene que hacer valer los derechos humanos que están en la Constitución y también los derechos humanos que están en los tratados. Bueno, entonces nuestra Constitución nos dice, mira, estos derechos humanos que ahora son fundamentales, los tengo en diferentes categorías. Tengo garantías sociales, tengo derechos civiles, y por ahí nos dice la Constitución, acá están los derechos políticos. Si revisamos el artículo 35 de la Constitución, ahí está la protección de los derechos políticos. Y se nos dice el derecho a votar, a ser votado, a asociarse y a afiliarse son derechos políticos que tenemos todas las mexicanas y todos los mexicanos. Y ahí están debidamente especificados
en el 35 de la Constitución. Entonces, cuando hablemos de los derechos políticos que están en el 35 de la Constitución, ahí empieza la competencia especializada. Esos derechos políticos que están en el artículo 35 de la Constitución, solamente los van a proteger los tribunales electorales, nada más. Es lo que les digo que llama mucho la atención en otros países del mundo. Los del 35, que son derechos políticos, solamente los van a proteger los tribunales electorales. No podemos presentar un amparo, no podemos ir a un juzgado de distrito si queremos que nos protejan derechos políticos. Si presentamos un juicio de amparo y le decimos al juzgado de distrito, oye, quiero que protejas este derecho político, me van a desechar mi demanda de amparo. Cuando yo acuda a protección de derechos políticos, voy a tener que ir a los tribunales electorales. Acuérdense que a nivel local, cada entidad federativa tiene un tribunal electoral. Y a nivel federal, pues está el tribunal electoral, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación. Cuando yo estime que se me está vulnerando un derecho político, la instancia es tribunal electoral. Ahora, hay otro problema, el que les decía al principio, libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión. ¿Qué es un derecho político o un derecho civil, por ejemplo? Y la tenemos que definir porque si es un derecho político me voy al tribunal electoral, si es un derecho civil, pues me voy quizá al juzgado de distrito, etcétera. Y entonces, fíjense, ¿a poco no a mí como candidato me pueden vulnerar mi derecho de libertad de expresión durante una campaña? Pues sí, como candidato me pueden vulnerar mi derecho de libertad de expresión, a lo mejor transmito algo en radio o televisión, ¿no? Y esto que transmití en radio y televisión lo dan de baja el INE, me lo da de baja y entonces yo voy al tribunal y le digo, oye, tribunal, me están afectando mi ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero ¿cómo sé que es político y por qué me fui al tribunal? Entonces ahí el tribunal ya lo ha señalado desde hace algunos años. Oye, cuando tu libertad de expresión tenga relación con la materia político-electoral, también esa libertad de expresión se entenderá como un derecho político. Cuando la libertad de expresión no tenga relación con la materia político-electoral, entonces se entenderá como un derecho civil. Pero entonces vean cómo amplía la cobertura y amplía la protección del Tribunal Electoral y dice, además de los derechos políticos que están en el 35 de la Constitución, otros derechos también pueden ser políticos, como la libertad de expresión, el derecho a la información, otra serie de derechos, el derecho a la petición, etcétera. Hay otra serie de derechos que están en la Constitución que cuando se relacionan con la materia político-electoral, pues también van a ser derechos políticos. Y entonces tendremos que acudir a el Tribunal Electoral, aunque no estén en el catálogo del 35 de la Constitución. Pero el tribunal dice, pues también tenemos que proteger la libertad de expresión, por ejemplo, porque ahorita está relacionada directamente con la materia político-electoral. ¿Por qué está relacionada? Pues porque soy candidato y me están vulnerando mi libertad de expresión. Al ser candidato, pues automáticamente se entiende que es un derecho político el que se está ejerciendo vía la libertad de expresión. Entonces, ojo, los derechos políticos no solo son los que están en el 35 de la Constitución. Yo puedo ser candidato y me están vulnerando mi libertad de expresión, o yo puedo ser, por ejemplo, periodista y me están vulnerando el derecho a la información, y entonces al tratarse de un derecho político, porque estoy hablando de temas políticos, pues ese derecho de la información se traduce en un derecho político. Y entonces tengo que acudir al tribunal. Esto es muy importante porque si me equivoco de instancia, me van a desechar mi demanda.
Si voy al juzgado de distrito, el juzgado de distrito no me va a decir, ay, perdón, te equivocaste, mando la demanda al tribunal. No, el juzgado de distrito me dice, ¿sabes qué? Se desecha tu demanda porque no son asuntos, no es un asunto político el que es un asunto político el que me estás alegando aquí en esta demanda. Y yo como juez de distrito no tengo competencia para revisar asuntos políticos. Me van a desechar mi demanda. Igual, si voy al tribunal electoral y no es un asunto político, el tribunal electoral me va a decir, ¿sabes qué? Se desecha tu demanda, porque lo que me estás haciendo valer no tiene que ver con la materia político-electoral. De ahí la importancia de que nuestro sistema, pues, es un híbrido muy importante, tiene especializada la materia electoral, pero no nos podemos equivocar cuando presentemos la demanda. Definitivamente no nos podemos equivocar y tenemos que saber directamente ante qué autoridad tenemos que acudir, si la autoridad correspondiente o no es la autoridad correspondiente, ¿no? A la que tengamos que acudir. Después, posteriormente, todas las autoridades, nos dice primero de la Constitución, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aquí el tema más importante es el de progresividad. Este también es un elemento importantísimo porque pues en México los tribunales estábamos acostumbrados, ¿no?, a garantizar la protección de los derechos humanos. Aplicábamos primero, acuérdense, el criterio formalista y entonces pues solamente se protegían los derechos humanos que estaban ahí directamente en la Constitución. Después se a pasamos a otra etapa muy importante del criterio garantista. El criterio garantista que habla Ferrayol y otros especialistas nos dicen, tú tienes que garantizar la protección de todos los derechos humanos en todo el sistema jurídico. Ah, bueno, está muy bien. Pero luego viene la reforma del 2011 y viene este criterio de progresividad. ¿Qué quiere decir este criterio de progresividad? No solamente debes de garantizar la protección de derechos humanos, cualquier autoridad, sino debes de ser progresivo en tu interpretación. ¿Eso qué quiere decir? Que debes de buscar siempre interpretaciones que protejan el derecho humano y no que lo restrinjan. No solamente garantiza, sino busca siempre una interpretación favorable a la protección de derechos humanos. Porque muchas veces los tribunales se van a encontrar, oye, ¿lo protejo o no? Porque el caso no es muy claro. ¿Protejo este derecho humano o no protejo este derecho humano? Entonces siempre hay que revisar, pues, la interpretación que vaya en el sentido de proteger ese derecho humano y no que vaya en el sentido de restringir ese derecho humano. Y luego, por otro lado, también tenemos otro tema muy complicado. El otro tema que tenemos muy complicado, por otro lado, es las restricciones constitucionales. En nuestro país, nuestra constitución tiene por ahí restricciones constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí no vamos a proteger el derecho humano, porque hay una restricción que lo marca nuestra constitución y no podemos ir más allá de nuestra constitución. Y entonces ahí, sí, en casos excepcionales y muy particulares, tenemos que restringir muchas veces el derecho humano. Por ejemplo, me voy al tema de derechos político-electorales. La Constitución en el artículo 130 nos dice claramente separación iglesia-estado. Y luego revisamos el artículo 130 de la Constitución y nos dice los ministros de culto no se pueden pronunciar durante las campañas electorales, a favor o en contra de ningún partido político o candidatura. Porque tradicionalmente e históricamente en nuestro país, pues ha causado muchos conflictos la intervención de ministros de culto, ¿no?, en la política.
Entonces quedó muy claro ese artículo 130 de la Constitución y se dice, los ministros de culto no pueden intervenir en los procesos electorales, no pueden intervenir en las elecciones, no pueden hacer pronunciamientos a favor o en contra de alguna candidatura o de algún partido político. Eso se llama restricción constitucional. Pero yo les pregunto, bueno, ¿y la libertad de expresión de ese ministro de culto, dónde quedó? Y el derecho a la información que tenemos toda la ciudadanía de algo que nos quiera decir ese ministro de culto, ¿dónde quedó? Pero aquí han llegado muchos casos a la Corte y la Suprema Corte nos dice cuando exista esta contradicción, esta restricción, debe de atenderse a la restricción, porque históricamente se tiene que proteger este principio de separación iglesia-Estado. Y por más de que tengamos que proteger derechos humanos, aquí hay una restricción constitucional. Y tenemos que atender a la restricción constitucional y no a la protección de ese derecho humano. Son casos muy excepcionales, porque el primero de la Constitución nos dice criterio de progresividad. Las autoridades deben ser progresivas y siempre buscar la interpretación que proteja el derecho humano. Pero bueno, en este caso, insisto, hay que atender la restricción constitucional. Otra, por ejemplo, también política. No, pues se dice que nadie puede transmitir propaganda política en radio y televisión. Nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión durante las campañas. Entonces, si soy ciudadana o soy ciudadano, no puedo ir al radio, no puedo ir a televisión y decirles, oye, te pago tanto porque transmitas esta propaganda política aquí en la televisión. No se puede. Y entonces, ojo, otra vez, ¿qué pasa con mi libertad de expresión? De que yo no puedo expresarme en la televisión contratando un anuncio para propaganda política. ¿Y qué pasa con el derecho a la información que tenemos toda la ciudadanía, donde no podemos escuchar a ningún ciudadano, ningún ciudadano, a ninguna ciudadana que contrate tiempos en radio y televisión, porque está prohibido? Es una restricción constitucional, que de entrada decimos, bueno, ¿y qué pasa con los derechos humanos de todas las personas en México que no podemos pronunciarnos en radio y televisión? Pues no, no se puede. Porque también históricamente en nuestro país hemos visto que pues eso afecta la equidad en la contienda. Si abrimos a la contratación de tiempos en radio y televisión, como antes estaba abierto esta vía, pues veíamos que se afectaba obviamente de una forma muy importante la equidad en la contienda en los procesos electorales, porque pues muchos contrataban muchísimo tiempo en radio y televisión con mucho dinero y entonces hablaban a favor de alguna candidatura de algún partido y entonces ya se afectaba el principio de la equidad en la contienda. Entonces, ojo, las restricciones que están en la Constitución pues tienen algún sentido, algún objetivo, pero sí van en contra de este criterio de progresividad. Por eso en México tenemos que poner mucha atención cuando entremos al tema de restricciones constitucionales. Si está la restricción, entonces sí hay que atenderla y no vamos a poder hacer efectivo este criterio de progresividad. Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar la restricción? Pues eso lo decide el poder legislativo, el poder, el constituyente permanente. El único que puede modificar esa restricción constitucional, pues es el poder legislativo, ¿no? La Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado de la República y la mayoría de las legislaciones estatales. Son los únicos que pueden modificar la Constitución. Y ese constituyente permanente es la única autoridad que se puede pronunciar sobre una restricción constitucional y que puede modificar la Constitución. Esto también es muy importante. No podemos ir a un tribunal y decirle a un tribunal, oye, esa norma de la Constitución es inconstitucional, porque ya se han hecho los intentos ante los tribunales, sobre todo la Corte y el Tribunal Electoral, que dicen, oye, inaplica esta norma inconstitucional, no, eso es imposible. O declara la invalidez de esta norma que está en la Constitución, eso es imposible. Ningún tribunal, ninguna autoridad en México puede modificar la Constitución.
La Constitución definitivamente no se puede modificar. Necesitamos el voto de las 2/3 del poder legislativo. Si no tenemos el voto de las 2/3 del poder legislativo, ahí seguirá la restricción constitucional. Y por más que vayan a los tribunales y les digan, oye, está afectando mi derecho humano, mi derecho político, esta restricción constitucional, no, pues ¿sabes qué? Así lo decidió el constituyente permanente, es una disposición constitucional y no la podemos modificar y tiene que atenderse. Entonces siempre también hay que estar muy atentos de cuando por ahí hay una restricción en nuestra Constitución que no va a poder aplicarse entonces este criterio de progresividad que es muy importante. Así cuando los tribunales electorales o los tribunales ordinarios ejerzan control constitucional o control convencional, pues sus límites son estos. Yo voy a revisar siempre que todas las normas se ajusten a la Constitución. Yo voy a revisar siempre que todas las normas se ajusten a los tratados internacionales. Pero cuando tenga una restricción constitucional, ni modo, tendré que atender a esa restricción constitucional. Y no voy a poder aplicar este principio de progresividad. Y no puedo modificar la Constitución. Y no puedo decir, por ejemplo, pues el 130 de la Constitución es inconstitucional. No, no, eso es imposible. Se perdería certezas jurídicas en nuestro país. Nadie, absolutamente nadie, puede modificar la Constitución más que una reforma constitucional. Y es precisamente en el tema que estamos ahorita, ¿no? Ahorita se está discutiendo sobre una reforma electoral y se está discutiendo si se reforma o no la Constitución con motivo de esta reforma electoral. Y para reformar la Constitución, pues se necesitan las 2/3 de ambas cámaras, de diputadas y diputados y de el Senado de la República y luego de los congresos estatales, la mayoría, o sea, 16+1. Si no lo deciden así estos órganos legislativos, no hay reforma constitucional, no hay forma de modificar la Constitución. Necesitamos al Poder Legislativo para modificar la Constitución, porque ellos son los que nos representan a toda la ciudadanía. Las legisladoras y los legisladores son los que nos representan y los únicos que pueden, en nuestro nombre y en nuestra representación, son los únicos que pueden modificar la Constitución. Sería muy delicado que un tribunal pudiera modificar la Constitución, imagínense. No, tienen que ser todas las diputadas, todos los diputados, todo el Senado de la República y la mayoría de las entidades federativas. Ningún tribunal podrá entonces modificarle ni una coma a la Constitución y pues a la fecha, pues sí tenemos restricciones constitucionales y sí hay que revisar estas restricciones constitucionales cuando se ejerza el control constitucional y el control convencional por parte de las autoridades electorales. Y luego, ¿qué pasa en lo local? Fíjense, siempre ha estado este artículo 133 de la Constitución. Siempre ha existido, siempre ha estado ahí plasmado en la Constitución, pero pocas veces le ponemos atención, porque aquí nos habla del orden local. Y es muy claro el artículo, no hay para dónde movernos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice del orden constitucional? Pues que si, ¿qué dice? Si la Constitución de un estado dice algo diferente a la Constitución federal, ¿qué hacemos? Si la Constitución del Estado de México o la Constitución de la Ciudad de México o la Constitución de Nuevo León o la Constitución de Coahuila tiene disposiciones distintas a la Constitución federal, ¿qué vamos a hacer? Y lo dice claramente este 133 de la Constitución. Nos dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado, serán la ley suprema. Es decir, el 133 nos dice la ley suprema son los tratados y la Constitución, como ya lo hemos venido analizando. Entonces vean cómo lo dice muy claramente. Los jueces de cada entidad federativa, o sea, los jueces en los estados,
se arreglarán a la Constitución Federal y a los tratados internacionales. O sea, cualquier juez en cualquier estado o jueza se tiene que ajustar a la Constitución Federal y a los tratados internacionales. Y vean cómo dice el artículo, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Entonces ya queda muy claro. Si una ley en Colima es distinta a la Constitución, el juez tiene que aplicar la Constitución, aunque sea juez de Colima. Si la Constitución de Colima es distinta a la Constitución federal, aunque yo sea juez de Colima, tengo que aplicar la Constitución federal y no la Constitución de Colima. Así de sencillo. ¿Y qué sucede? Pues como lo decíamos ayer, pues en México sí tenemos estas contradicciones dentro de nuestro sistema jurídico. Tenemos leyes locales, tenemos constituciones locales que son distintas, algunas disposiciones, a la Constitución Federal. Oye, pero es que yo soy de juez de Colima, ¿cómo voy a dejar de aplicar la Constitución de Colima? Pues tienes que dejar de aplicar la Constitución de Colima porque vas a aplicar la Constitución Federal. O tienes que dejar de aplicar la Constitución de Colima porque vas a aplicar el Tratado Internacional. Y luego cuesta mucho trabajo a las juezas y jueces de las entidades federativas, pues dejar de aplicar su norma local. Pero lo primero que tenemos que aplicar, pues es la norma federal. Y ni modo de decir, pues vale más la Constitución de Colima que la Constitución Federal. Pues no, eso nunca va a suceder. Y entonces también muchas veces se revisan las atribuciones que tienen los jueces y las juezas locales para ver hasta dónde llegan y hasta dónde pueden hacer estas interpretaciones. Sí, buenos días, Víctor. Adelante. Buenos días, te escuchamos. Buen día, profesor. Muchas gracias. Lo que nos comenta acerca de la restricción, a mí me surge una duda en este aspecto. En la hipótesis de que una constitución local tuviese el espectro más amplio por cuanto a la protección de derechos fundamentales o humanos que la propia Constitución Federal, hablando de la restricción constitucional, ¿qué operaría en este caso? Porque estamos conscientes de que cierta parte de la Corte se ha manifestado como constitucionalistas y nos dicen a rajatabla se debe de aplicar lo que dice la Constitución y hay una restricción, pero también parte de la Corte es derecho humanista, es convencionalista, donde nos dice se debe de aplicar una situación de pro persona, ¿no? Siempre que beneficie a la persona en favor más amplio, ¿no? Pero en este caso, ¿qué pudiese pasar en esta hipótesis? Sí, gracias, Manuel, por tu participación. Muy interesante lo que tocas, porque fíjate, hay constituciones en los estados más protectoras de derechos humanos, inclusive que la federal. Por ejemplo, la Constitución de Veracruz es una constitución muy avanzada, donde tiene protección de derechos humanos que no señala inclusive la Constitución Federal y hay que acudir muchas veces a los tratados internacionales. El problema aquí, como dices, Víctor, muy bien, es que todavía en el pleno de la Corte, la mayoría de ministras y ministros consideran que cuando existe una restricción en la Constitución Federal, hay que atender la restricción en la Constitución Federal, aunque tengamos una constitución muy novedosa y muy protectora, hay que atender a la restricción de la Constitución Federal. Lo dice, como muy bien lo señalas, la mayoría. Habrá que ver si en un futuro cambia esta decisión del Pleno de la Corte y ya le abren la puerta a revisar las restricciones constitucionales frente a estas normas y revisar qué aplican, ¿no? Si el primero de la Constitución, como hemos visto, o la restricción constitucional, porque ambas normas están en la Constitución Federal. Hasta ahorita, como muy bien dices, Víctor, siguen la mayoría señalando de los ministros y las ministras que hay que acudir a la restricción constitucional. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México también es una constitución ya muy avanzada, muy protectora de muchos derechos humanos.
Pero si por ahí nos encontramos alguna limitante en la Constitución Federal, pues hay que aplicar la Constitución Federal frente a la local. Aquí lo idóneo sería que el Poder Legislativo pues revisara nuevamente la Constitución Federal e hiciera las modificaciones para que la Constitución Federal también se ajuste a las constituciones de avanzada, como pueden ser la Constitución de la Ciudad de México o la Constitución de Veracruz o algunas otras constituciones que van mucho más avanzadas que la federal. Pero lo idóneo, insisto, es buscar modificar la Constitución Federal, reformarla. Y eso ya no es tema de las autoridades, sino es tema del Poder Legislativo. Pero, por ejemplo, si tenemos una Constitución de la Ciudad de México, como lo dice Víctor, mucho más avanzada que la federal, pues ¿por qué no nos ponemos a trabajar las legisladoras y los legisladores y reformamos la Constitución Federal, incorporamos todos esos criterios de avanzada que están en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Pero muy interesante tu pregunta, Víctor, y ya estamos viendo aquí cómo, pues las legisladoras y los legisladores locales muchas veces van más allá que las legisladoras y los legisladores federales. Muchas veces ya se están modificando las constituciones locales, están siendo más eficientes, más protectoras de derechos humanos que la propia Constitución Federal. Es decir, se están atrasando el Poder Legislativo Federal, se está atrasando en diversas reformas, en diversas modificaciones a la Constitución Federal. Pero bueno, habrá que esperar porque sí es muy clara, ¿no? La posición actual de la Suprema Corte, donde dice, sí nos aparece por ahí la restricción constitucional, habrá que atender a esa restricción constitucional y no a lo que diga una disposición en una entidad federativa. Y lo mismo sucede aquí, pues, con los jueces y las juezas. A lo mejor un juez local dice, no, pues voy a aplicar la Constitución de la Ciudad de México, pero ojo, tiene que ser conforme a la Constitución federal, porque por muy avanzada que esté en la Constitución de la Ciudad de México y proteja los derechos humanos de muchas personas, de muchos grupos en situación vulnerable, tiene que ajustarse siempre esta Constitución a la Constitución federal. Entonces también, como dice Víctor, pues este es un llamado, ¿no? Al Congreso de la Unión a que revise la Constitución Federal y a que la actualice y a que realice las modificaciones, las reformas necesarias, pues para tener también una Constitución Federal de avanzada en el mundo, protectora de derechos humanos, protectora de derechos, sobre todo de las minorías, de derechos de grupos que se encuentran en situación vulnerable, para no meter en conflicto a las autoridades. Lo mejor, insisto, es una reforma constitucional que quede muy claro en la Constitución, porque, bueno, vean cómo tenemos ahí muy claro el 133 y nos dice, no, ¿sabes qué? Si la Constitución local no es conforme a la federal, lo que tienes que aplicar juez local es la Constitución federal, ¿no? Hay que buscarle, hay que revisarle y sí, pues es un llamado, como dice muy bien Víctor, a las autoridades federales para que reformen la Constitución. Ahorita estamos en la etapa, justo en el Congreso, en el Senado, estamos en la etapa de la reforma electoral. A ver si alcanza para una reforma electoral directamente desde la Constitución. Y ahorita se están discutiendo todos estos temas electorales y ojalá pues tengamos una Constitución federal mucho más actualizada, mucho más vigente y mucho más eficiente en temas electorales, porque estamos en lo electoral, pero en los próximos años también hay que revisar la Constitución, no solo en temas electorales, sino en toda una serie de temas, sobre todo en temas de derechos humanos, de protección de derechos humanos, de protección de grupos en situación vulnerable, de protección de minorías, porque de verdad, si leemos la Constitución de la Ciudad de México y leemos la Constitución Federal, pues ya hay muchos temas que no son armónicos. Y hay muchos derechos que protege la Ciudad de México y que no están señalados directamente en la Constitución Federal. Es decir, pues es una constitución más moderna,
La de la Ciudad de México que la federal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues el Poder Legislativo, el constituyente permanente, pues debe de ponerse las pilas y reformar también la Constitución Federal para que ambas normas sean armónicas. Porque de otro modo, pues tenemos que atender, les digo, a la Constitución Federal. Ya veremos de aquí a diciembre, por lo menos en materia electoral, qué modificaciones podemos tener a la Constitución. Ojalá sean modificaciones importantes, sean modificaciones para hacer mucho mayor o mucho más eficiente el sistema electoral. Para mí es muy importante sobre todo este tema de el voto electrónico. Ahí sí están de acuerdo, creo que todos los partidos políticos, en hacer una reforma constitucional, a incorporar el voto electrónico en todas las elecciones federales. Ojalá se logre, ojalá para el 2024 se pueda incorporar ya el voto electrónico en todas las elecciones locales y también en la federal. Imagínense, en el 2024 vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas, más senadurías, más diputaciones, más presidencia de la República. En este momento somos 95 millones de personas en la lista nominal. ¿Cuántas vamos a hacer en el 2024? Pues imagínense que 97 millones. Entonces, ¿cuántas boletas hay que imprimir para los 97 millones de personas? No una, porque no es una elección. Es decir, no hay que imprimir 97 millones de boletas. Hay que imprimir 97 millones de boletas por elección. Y las federales son 3, más una local o 2 locales que tengamos por ahí, pues estamos hablando prácticamente de 500 mil millones de boletas. No 95 millones, sino 500 millones de boletas. Suena rápido, se dice rápido, suena rápido decir somos 95 millones en la lista nominal, pero imagínense solamente imprimir 95 millones de boletas. Pero resulta que no vamos a tener una elección. Vamos a tener 3, 4 o 5 elecciones, en algunas entidades federativas 6 elecciones. Entonces a cada persona hay que imprimirle 6 boletas. Por ejemplo, en la Ciudad de México vamos a tener 6 elecciones: presidencia, diputaciones, senadurías, la jefatura de gobierno, las alcaldías y el Congreso de la Ciudad de México, diputaciones. 6 boletas por ciudadana o por ciudadano, con diversos candados de seguridad. Ya saben todo lo que hacemos en México, porque hay desconfianza en las elecciones. Entonces, ¿cuánto va a costar eso? Nada más, en la Ciudad de México, ¿no? Y hay que imprimir todas estas boletas en la Ciudad de México, porque tenemos 20 años discutiendo el tema del voto electrónico y no lo incorporamos, y no lo incorporamos, y no lo incorporamos. Vean en Brasil cómo acaban de tener elecciones presidenciales, se fueron a la segunda vuelta, van a volver a tener elecciones presidenciales a fin de mes, pero ahí el voto es electrónico. Se acabó el problema de imprimir boletas en Brasil. En Brasil tienen una lista nominal de 150 millones de personas, también como la de México, de las listas nominales más grandes en el mundo, pero allá el voto es vía urna electrónica, sin ningún problema. Ah, pues que hay zonas rurales muy complicadas, que no hay luz, que no hay internet. Pues no, pero hay urna electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que llevamos la urna hasta la comunidad, hasta la zona rural más complicada, llevamos la urna electrónica, pero el voto es electrónico y llega inmediatamente ese voto. En Brasil terminaron las elecciones y a los 15 minutos ya tenían el resultado final, sin boletas impresas. Y el resultado final fue muy cerrado. Entonces, segunda vuelta. Claro, en Brasil tienen segunda vuelta porque en 3 semanas pueden volver a organizar una elección presidencial. ¿Por qué? Porque el voto es electrónico. Si las boletas fueran impresas, no podrían tener segunda vuelta. Pues ¿a qué horas van a imprimir 150 millones de boletas para la elección presidencial de la segunda vuelta? Y todo el papeleo que se hace con esas boletas y todo el trámite y la firma de todos los funcionarios. Ya saben todo lo que hacemos en México con las boletas. Bueno, en este momento se está discutiendo la reforma electoral, en este momento se está discutiendo el voto electrónico, no más que pues, se acaba el tiempo para una reforma electoral y una reforma en la Constitución, pues necesitamos tenerla antes de diciembre, a más tardar en diciembre.
Entonces son tantos los temas electorales y se necesita modificar la Constitución que a ver si nos alcanza, ¿no? Porque no es modificar la ley, es modificar la Constitución. El voto electrónico tendría que partir de la Constitución, no de una ley, para no poder modificarlo y también para que el voto electrónico, si se desprende de la Constitución federal, pues aplica para todas las elecciones, tanto locales como federales. Pero necesitamos la reforma a la Constitución. Y no es tan sencillo, parece sencillo, pero no. Aquí en México a cada rato emitimos nuevas leyes, y la Cámara de Diputados y Diputados ya creó esta nueva ley. Pero la reforma constitucional es mucho más complejo. Una ley no necesita de tantos legisladores. Una reforma constitucional, pues se necesita la aprobación en todo el país de esa reforma constitucional. Es un tema mucho más complejo, se necesitan las 2/3 partes, porque lo que vamos a modificar es la Constitución. Entonces, por ahí hay varias iniciativas de reforma electoral para modificar la Constitución. Entonces veremos qué se le modifica y qué no se le modifica a la Constitución, porque la mayoría simple no funciona para modificar la Constitución. Necesitamos las 2/3 partes. En eso están las senadoras y los senadores, en eso están las diputadas y los diputados. Les digo, ojalá, entre otras cosas, la reforma electoral ya nos lleve a el voto electrónico. Si no hay reforma a la Constitución, pues no tenemos voto electrónico, y entonces nada más imagínense la logística de tener elecciones en 30 entidades federativas, y en la misma casilla también el de tener elecciones de diputaciones, senadurías y presidencia de la República, todo en la misma casilla, todo con las mismas boletas, urnas federales, urnas locales en la misma casilla, y bueno, todos vamos realmente a votar en el 2024. Prácticamente en todas las entidades federativas también vamos a tener elecciones, y luego también imagínense las impugnaciones, todo lo que puede llegar al Tribunal Electoral en el 2024. Porque acuérdense que el Tribunal Electoral es como un embudo, todo lo que se impugna en los estados finalmente llega al Tribunal Electoral Federal, y resulta que por primera vez en nuestro país pues se juntaron 30 estados para tener elecciones al mismo tiempo que diputaciones, senadurías y presidencia. Pero bueno, tenemos que empezar por el principio, como dicen, tenemos que empezar por la reforma electoral y tenemos que revisar si se modifican disposiciones constitucionales. Si la reforma solamente es legal, pues habrá que revisar de esas nuevas leyes cuáles son compatibles con la Constitución y cuáles no. Y seguramente, como vimos ayer, todas estas reformas electorales, ya sea de la Constitución o ya sea de la ley, pues si se reforman las leyes en todas las entidades federativas en materia electoral, si se reforman las leyes también generales en materia electoral, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, pues todas estas reformas electorales pueden provocar las acciones de inconstitucionalidad que hemos estado analizando. Si hay reforma electoral, obviamente, muchas veces se revisan las nuevas normas y muchas veces se presentan acciones de inconstitucionalidad, y van los partidos a la corte y le dicen: estas nuevas normas son inconstitucionales o estas nuevas normas son inconvencionales. Entonces hay que estar muy pendientes de la reforma electoral, hay que estar muy pendientes de las nuevas legislaciones que puedan crearse o de las reformas a las legislaciones que puedan suceder, las nuevas normas que se incorporen, y pues siempre revisar que esas nuevas normas sean conformes a la Constitución y a los tratados internacionales, porque si no, pues seguramente van a llegar muchas acciones de inconstitucionalidad a la Suprema Corte, y luego van a llegar muchos casos al tribunal donde nos diga el partido político: oye, ¿sabes qué? Inaplícame esta norma por inconstitucional. O nos diga una candidata: inaplícame esta norma por inconstitucional. O un ciudadano, una ciudadana: inaplícame esta norma por inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante la reforma electoral, pero es muy importante que si hay reforma electoral, las nuevas leyes sean conformes a la Constitución.
justo lo que estamos analizando. Porque si las nuevas leyes electorales no se ajustan a la Constitución, vamos a estar en problemas. Va a haber mucho trabajo para la Suprema Corte y va a haber mucho trabajo para el Tribunal Electoral. Ahora, si hay reforma electoral a la Constitución, pues como quede la Constitución, así va a quedar. Eso sí me interesa mucho que quede claro en esta sesión, ¿no? La Constitución no la vamos a poder modificar. Ah, que hay una reforma electoral. Ah, que reformaron la Constitución. Voy a impugnar esa nueva disposición de la Constitución. ¿A dónde vas a impugnar esa nueva disposición de la Constitución? A ningún lado. Las normas constitucionales no se pueden impugnar. Las normas constitucionales no se pueden modificar. Solo la ley secundaria. Pero la Constitución, si queremos volver a modificar la Constitución después de la reforma electoral, necesitamos otra vez otra reforma por parte del Poder Legislativo a la Constitución. Por ejemplo, en la reforma 2014 electoral a la Constitución, se reformó en febrero la Constitución y luego por ahí quedaron algunas inconsistencias y en mayo volvieron a reformar la Constitución, el Poder Legislativo. Primero la reformaron en febrero y luego la reformaron en mayo para ajustar algunos temas que no quedaron claros. Pero fue el Poder Legislativo. Nadie pudo ir a la Corte y decirle, oye, esta nueva Constitución tiene estos problemas, modifica la Suprema Corte. Porque la Suprema Corte nos va a contestar, ¿sabes qué? Yo no puedo modificar la Constitución, no le puedo mover ni una coma. Si vamos al tribunal, oye, tribunal, modifica la Constitución o declara la inconstitucionalidad de esta norma o inaplica esta norma de la Constitución, no, no, ¿sabes qué? Nadie le podemos modificar nada a la Constitución. Si queremos modificar la Constitución, pues necesitamos otra reforma constitucional y que pase por todo el procedimiento. Primero, Senado de la República, Cámara de Diputadas y Diputados, y finalmente, pues la mayoría de las entidades federativas, y acuérdense que son 32 entidades federativas, la mayoría de las entidades federativas son 16 más 1, o sea, 17. Entonces, todo eso hay que hacer para reformar la Constitución, pero sí, debe quedarnos muy claro, nadie puede reformar la Constitución más que el Poder Legislativo, porque ya hay quienes van a la Corte y le dicen modifícala, no. Ya hay quienes han ido al tribunal y dicen modifica la Constitución, no podemos. Y como dice muy bien Víctor, pues si nos aparece la restricción constitucional ahí, pues ahí está, no la podemos quitar. Hay quienes dicen, es que no es posible la separación iglesia-estado, no es posible que los ministros de culto no puedan pronunciarse, pues que se pronuncien. ¿A favor o en contra? No, en México no se puede, porque manipulan a la ciudadanía. Porque históricamente la religión ha manipulado a la ciudadanía en nuestro país. A lo mejor los tratados internacionales no tienen eso, esa restricción, porque en otros países del mundo nunca la religión ha manipulado a los electores. Ah, pues allá no se necesita, allá nunca ha pasado nada. Ah, bueno, pues que a todo dar. En México sí. En México vean en el siglo XIX cómo pues hubo muchas guerras por temas religiosos. Entonces eso solamente sucede en México. Por eso es una restricción constitucional que solamente está en México. Y por eso no la podemos quitar, porque tiene sentido. Tampoco crean que está ahí la restricción constitucional en contra de los tratados porque se nos ocurrió. No, está porque en México sí afecta la manifestación de un ministro de culto sobre el voto del electorado. En México sí afecta la voluntad del electorado. Si un cardenal dice voten por este, pues ya está ahí la coacción en el voto. Y muchas personas sí votarían por ese candidato solo porque lo dijo el cardenal. Así de sencillo. Todavía se puede manipular el voto por parte de un ministro de culto en nuestro país. O sea, 2022. Todavía en el 2021 llegaron varios casos al tribunal donde había este tema de pronunciamientos de ministros de culto. Y claro que todavía afectan la voluntad ciudadana. Y claro que todavía coaccionan el voto de la ciudadanía en nuestro país. Suena raro, ¿no? Pero es cierto.
Si estamos en misa y un cardenal dice, voten por este, les aseguro que muchos dicen, pues ya dijo el cardenal, hay que votar por él. Al 2022. Entonces nos dicen en otros países del mundo, ¿por qué tienen esa restricción constitucional? Son muy paternalistas. Muchos académicos españoles nos dicen, ya quiten eso de separación iglesia-estado, ya no es vigente. En México sí. A lo mejor en España ni caso hacen, y en Italia tampoco, y en Inglaterra, lo que digo el ministro de culto, nadie le hace caso, no coacciona el voto, no pasa nada. Ah, bueno, en México sí. Entonces, ojo, también las restricciones que están en la Constitución no son así un capricho del poder constituyente, no son un capricho, están ahí por algo y están ahí en materia electoral porque afectan el proceso electoral. Entonces no podemos decir, oye, va en contra del tratado, aplico el tratado, no. Si está en la Constitución, está ahí y es lo que dicen la mayoría de los ministros y ministras de la Corte, es que atender a la restricción constitucional porque tiene precedentes históricos, que el tratado internacional no los puede ver porque es un caso mexicano solamente. Entonces a lo mejor el tratado internacional dice, no hombre, que se pronuncien los ministros de culto, no hay ningún problema, pero en México históricamente la participación de los ministros de culto en las elecciones se afecta. Por eso está ahí y por eso el Pleno de la Corte dice, no, ¿sabes qué? Hay que atender a la restricción constitucional. Y hasta que sean las legisladoras y los legisladores los que decidan quitar esa restricción, pues la quitamos. Pero nosotros como Suprema Corte no vamos a decir, aplicamos el tratado y no aplicamos la restricción de la Constitución. No, tenemos que atender. Y ahí está, ¿no? Y siguen los debates, pero como muy bien lo señaló Víctor, hasta actualmente, hasta la fecha, se tiene que atender a la restricción constitucional, que hay muchas. Esto, se los digo, son ejemplos en materia político-electoral, el de radio y televisión, el de separación iglesia-estado, pero también hay por ahí algunas otras restricciones. Pero, insisto, por algo están. Históricamente, por algo se plasmó así la Constitución e históricamente por algo no se ha reformado esa parte de la Constitución y bueno, ¿no? Hay que respetarla. Luego ven aquí otro tema, fíjense, un tribunal electoral estatal, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Estado de México, por decir un tribunal, pueden aplicar una norma por inconstitucional o no. Ese es otro problema que también llegó. Llegaron a los tribunales electorales locales, partidos y ciudadanía, candidaturas, y le dijeron, oye, aplícame esta norma por inconstitucional. ¿Puede el tribunal local hacerlo o hay que irnos hasta el Tribunal Electoral Federal? Fíjense, aquí sucedió un caso muy importante que dejó un criterio también muy importante en Baja California Sur. En Baja California Sur llegó una persona a la elección de la gobernatura. Llega una persona al instituto y le dice, yo quiero ser candidato independiente. Ah, muy bien, le dijeron en el Instituto Electoral de Baja California Sur, ¿sabes qué? Necesitas tal porcentaje de firmas. Pues, ¿qué porcentaje? 4%. ¿Y firmas dónde? Pues firmas de todo el estado. Necesitamos firmas de todos los distritos del estado donde te apoye pues un determinado número de ciudadanas y ciudadanos. Y en plazo muy breve, acuérdense que las candidaturas independientes en México están muy castigadas, es muy complejo ser candidata o ser candidato independiente en México, piden muchas firmas, en plazos muy breves, el financiamiento público es bajísimo en candidaturas independientes frente a partidos, los tiempos en radio y televisión son bajísimos, en candidaturas independientes frente a los partidos políticos. No hay equidad en la contienda, esa es la verdad. Y ahí sí urge también una reforma constitucional donde se le dé más fuerza a las candidaturas independientes, porque si seguimos así, pues no vamos a ganar ninguna candidatura independiente y ya estuvieron ahí los resultados en el 2021, en diputaciones federales en el 2021, no ganó ningún candidato independiente. ¿Por qué? Porque el financiamiento público de los partidos es mucho más fuerte que el que tienen las candidaturas independientes. Los partidos tienen plataforma, tienen más tiempos en radio y televisión,
las candidaturas independientes pues no las tienen, ¿no? Está muy restringido este tema. Hay que revisarlo si es que queremos que de verdad las candidaturas independientes sean también una forma de llegar al ejercicio de diferentes cargos. Porque como está ahora, ¿hace cuánto no escuchan que ganó un candidato independiente? Pues ganó en Nuevo León, acuérdense, la gobernatura, pero después de ahí uno en Guadalajara y después de ahí, pues así, en cargos importantes, no ha ganado ninguna candidatura independiente. Ahorita estamos en reforma electoral, pero a ver si revisan ese tema de las candidaturas independientes o no, porque, pues ojo, a los partidos no les gusta mucho esta figura de la candidatura independiente, pues ¿por qué? Porque es su competencia, ¿no? Entonces, yo no sé si quieran reformar la Constitución para darle mejores atribuciones a las candidaturas independientes. Pero bueno, en Baja California Sur les decía, llega esta persona, le dice al Instituto Estatal Electoral, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser candidato independiente. Ah, pues muy bien. Necesitas estas firmas en un plazo de 3 semanas, algo así. ¿Ok? 4%. Bueno, dice el candidato, digo, la persona esta forma su grupo de trabajo, recaba las firmas y las presenta al instituto. El instituto revisa las firmas y le niega el registro. Y le dice, ¿sabes qué? No tienes el 4% de firmas. ¿Cómo que no? No. Tienes el 2,6%. Y la ley dice el 4%. Y entonces le niegan su registro. Entonces ahora imagínense que ustedes sean las abogadas y los abogados de esta persona y los contrate y les diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser candidato independiente. Yo no sé cómo le van a hacer, pero me van a registrar. Pero imagínense que ustedes sean las abogadas y los abogados. Entonces, lo primero que le van a preguntar a esta persona es, ¿de veras tenía el 4% de firmas? ¿O tenía razón el instituto y no recabó el 4%? Porque unas firmas ya estaban, unos ya se murieron, otros no eran de la lista nominal del Estado, etcétera. Una serie de inconsistencias que dijo el instituto. Estos están repetidos, estos son copias fotostáticas, total. Entonces, imagínense que ustedes sean las abogadas y los abogados y le pregunten, oiga, ¿de verdad tenía el 4% o tiene razón el instituto y no tenía el 4%? Imagínense que les conteste esta persona, para que vean que a mí, por eso me gusta a mí practicar los casos prácticos, porque ya nos llevan a la realidad. Si nos quedamos en la ley y en la teoría, no vamos a llegar a la realidad y entonces no vamos a aprender bien el tema, este de control constitucional y convencional. Entonces, a ver, ustedes son sus abogados y abogadas. Les dice la persona, no, sabes que la verdad no junté el 4%. La verdad tiene razón el instituto, pero yo quiero ser candidato a gobernador y a ver cómo le hacen y a ver cómo obligan al instituto que me registre. A ver qué harían ustedes en su despacho. Imagínense, ahí se juntan, ven el asunto, ¿qué le dirían? Bueno, si el instituto negó el registro, lo que sigue ahí es ir al Tribunal Electoral de Baja California Sur. Es la segunda instancia. Ya la tercera sería el Tribunal Electoral Federal. Pero primero hay que ir al Tribunal Electoral de Baja California Sur. ¿Qué le dirían para que registre a este candidato? ¿Qué le dirían al Tribunal Electoral de Baja California Sur para que le ordene al instituto que registre a ese candidato, digo, a esa persona como candidato a gobernador, si ya nos dijo que no tiene el 4%? Dijo, no, ¿saben qué? Fue un plazo muy breve. En 3 semanas no me dio tiempo de recabar todas esas firmas. En realidad tiene razón el instituto, solamente tengo el 2,6%. Entonces, de entrada diríamos, pues no, no hay nada que hacer. Pues la ley dice el 4. Esa es la importancia del control constitucional y del control convencional, ya en la realidad, ya en la práctica. Ustedes van a ir al Tribunal Electoral de Baja California Sur y le van a decir, ¿saben qué? Es inconstitucional la ley de Baja California Sur. Así. Inaplícaselo a mi cliente
o sea, a esta persona, no le apliques ese 4%. Esa norma que habla del 4% no se la apliques porque es inconstitucional y es inconvencional. Eso le van a decir al Tribunal Electoral del Estado. Ahora, le tiene que justificar, no podemos llegar solamente con el argumento, hay que justificarlo. ¿Por qué es inconstitucional? Porque, a ver, es lo que también platicábamos ayer. Por eso les puse estos dos ejemplos para que ya quede muy claro cómo se ejerce el control convencional y cómo se ejerce el control constitucional. Si les queda muy claro esto en esta sesión, ya nos vamos todos muy tranquilos y muy contentos porque ya entendimos exactamente qué hay que hacer ya en un caso concreto. Bueno, vamos al tribunal y le decimos, oye, ¿sabes qué? Inaplica este 4% que está en la ley de Baja California, porque es inconstitucional, contrario a la Constitución. ¿Por qué? A ver, ¿cuánto se exige para la presidencia de la República? ¿Qué porcentaje se exige para registrarse como candidato independiente una persona a la presidencia de la República? Como lo hizo Margarita Zavala en el 2018, que por cierto nos quedó mal y luego declinó a la mitad del camino. Ni siquiera acabó la campaña. Por estos temas que les digo que no hay equidad en la contienda entre candidaturas y partidos. Pero a ver, le van a decir al Tribunal de Baja California Sur, ¿sabes qué? ¿Cuánto se exige para el máximo cargo en nuestro país, que es la presidencia de la República? ¿Cuánto se exige de firmas? 1%. En Baja California piden el 4%. ¿Cuánto se exige para senaduría? Si quiero ser candidato independiente o candidata independiente a una senaduría, ¿cuánto tengo que recabar de firmas en ese estado? 2%. ¿Cuánto se exige para una diputación federal de candidatura independiente en un distrito? 2%. Entonces, ¿cuál es el parámetro constitucional entre 1 y el 2%? Pues, ¿por qué acá le pusieron el 4%? Pues porque se les ocurrió, porque no querían candidaturas independientes. En pocas palabras, para ser claros. Entonces dijeron, vamos a poner un parámetro altísimo y entonces nadie va a poder ser candidato independiente. Y todos los partidos reformaron la ley en Baja California y le pusieron un candado altísimo y entonces pues sí, nadie podía lograr ser candidato independiente porque era muy difícil recabar el 4% de firmas, pero resulta que ese 4% que marca esa ley es inconstitucional porque no está dentro de los parámetros constitucionales. Luego, ¿por qué es inconvencional? Porque, a ver, los tratados internacionales obligatorios para México, la Convención de Venecia, que es un órgano del Consejo Europeo donde México forma parte, ¿qué dicen de las candidaturas independientes? ¿Qué dicen como requisito de firmas de apoyo ciudadano? ¿Saben cuánto piden los tratados internacionales y cuánto sugiere la Comisión de Venecia del Consejo Europeo? 1%. El parámetro internacional es el 1%. Entonces, ¿por qué en Baja California Sur le pusieron el 4%? Pues porque no están en el parámetro convencional tampoco. Entonces nosotros presentamos nuestra demanda al Tribunal Electoral de Baja California Sur y le decimos, ¿sabes qué? Esta norma es inconstitucional, no me la apliques, porque no está en el parámetro de la Constitución. Esta norma es inconvencional, no me la apliques porque no está dentro del parámetro de los tratados internacionales. Pero venía la tercera interrogante. ¿Puede inaplicar un tribunal electoral de un estado la norma? Sí, pero la norma de su estado. O sea, el Tribunal Electoral de Baja California Sur solo puede ejercer control constitucional y convencional de normas de Baja California Sur. Y el Tribunal Electoral de Colima de normas de Colima. Y el Tribunal Electoral de Jalisco de normas de Jalisco. Pero sí un tribunal electoral local se puede pronunciar sobre una norma de su estado cuando sea inconstitucional o inconvencional. ¿Qué resolvió el Tribunal Electoral de Baja California Sur? ¿Sabes qué? Tienes razón. Es inconstitucional la norma, no te la voy a aplicar. A ti al caso concreto. Y es inconstitucional la norma, no te la voy a aplicar a ti al caso concreto. Y luego le dijo, como acreditaste ante el instituto el 2.6% de firmas,
ese 2.6% está en el parámetro constitucional, que es entre el 1 y el 2. Y ese 2.6% está también en el parámetro convencional de los tratados, porque los tratados exigen el 1%. Entonces el Tribunal Electoral de Baja California Sur le ordenó al instituto que registrara a esa persona como candidato a gobernador. ¿Saben qué hicieron los partidos? Se fueron al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, al Tribunal Federal y le dijeron, oye, el Tribunal Electoral local no tiene atribuciones para hacer eso. Y entonces la Sala Superior, ¿por qué resolvió la Sala Superior? Porque se trataba de la elección de la gobernatura. Todos los temas de gobernaturas los resuelve directamente la Sala Superior del Tribunal. Eso no pasa por las regionales. Cuando hablemos de cualquier gobernatura, todos esos temas los da en única instancia la Sala Superior. Entonces la Sala Superior revisó el tema y dijo, no, sí tienen atribuciones los tribunales electorales de los estados para inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales o cuando se estimen inconvencionales. Y dejó esta tesis, esta 4/2014, que nos dice órganos jurisdiccionales electorales locales, es decir, tribunales electorales locales, pueden inaplicar normas jurídicas estatales de su estado contrarias a la Constitución y contrarias a los tratados internacionales. Entonces vean como un caso que parecía completamente perdido, que hablaba de un 4%, se ganó y esa persona no tuvo que llevar a cabo el 4% de firmas, no tuvo que recabar el 4% de firmas. Dijo el tribunal, con el 2.6 fue suficiente. Entonces, cuando pasó eso en Baja California Sur, dijeron las legisladoras y los legisladores de Baja California Sur, oye, pues ya, ¿no? Ya nos echaron para atrás esta disposición. Y entonces fíjense lo que deben de hacer los congresos, como sucedió en Baja California Sur. Posteriormente a ese proceso electoral que les platico, las diputadas y los diputados del Congreso de Baja California Sur, pues de plano modificaron esa disposición. La reformaron y ya le quitaron el 4%. Eso es lo idóneo, que también los congresos estatales y el Congreso Federal revisen los criterios de los tribunales para hacer armónicas las normas con la Constitución. No solamente que se pronuncie la Corte, o no solamente que se pronuncie el Tribunal Electoral, sino que después se pronuncien los congresos y hagan las normas conformes a la Constitución. Si se equivocaron, pues revisen esa norma, la modifiquen y la hagan conforme a la Constitución. Ya en Baja California Sur no está la norma que habla del 4%, porque se dio cuenta el Congreso del Estado que era una norma inconstitucional y que era una norma inconvencional. De eso se trata, nada más de eso se trata, el control convencional y el control constitucional. Revisar que todas las normas y que todos los actos del sistema jurídico se ajusten a la Constitución y a los tratados internacionales. Vean cómo suena muy técnico, pero no es tan complejo. Simplemente hay que revisar que todo el orden jurídico se ajuste a la Constitución. Y en materia electoral, pues tenemos dos instancias, como ya vimos, las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, pero si luego vence el plazo de las acciones de inconstitucionalidad y ya no lo pudimos impugnar ante la Corte, nos vamos ya al Tribunal Electoral para que inaplique la norma al caso concreto. Pero insisto, el gran problema de la Corte y el gran problema de las acciones de inconstitucionalidad que se presentan ante la Corte, ¿cuál es? No podemos ir ciudadanas ni ciudadanos. No podemos ir candidatas ni candidatos. Los únicos que pueden ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los partidos políticos y otras autoridades. Entonces, ¿qué tan democrática es esa vía de la acción de inconstitucionalidad? Yo nomás se las dejo ahí de tarea para que lo reflexionen. Pero ¿qué pasa con el artículo 17 de la Constitución que dice tutela judicial efectiva con las acciones de inconstitucionalidad? ¿Hay tutela judicial efectiva vía acciones de inconstitucionalidad si no podemos acudir las ciudadanas y los ciudadanos? Hay que revisarlo, porque hasta ahorita, hasta la fecha, no podemos acudir las ciudadanas o los ciudadanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y presentar una acción de inconstitucionalidad. Ni siquiera en grupo, que recabemos 1000 firmas y ya recabadas las 1000 firmas, presentemos la acción de inconstitucionalidad, ni así se admite en la Corte. Porque dice la ley y dice la Constitución, solamente deben ser autoridades específicas. El Senado de la República, un Congreso estatal, un Congreso federal, ¿no? Pero las ciudadanas y los ciudadanos no. Los partidos sí, en materia electoral. Pero ¿qué tal si a mí me está afectando la norma y mi partido no la quiere impugnar ante la Corte? Ya no vamos a poder hacer nada más ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora ya con esto terminamos, simplemente acuérdense, ya platicamos del criterio de progresividad, siempre debo de buscar el criterio que favorezca la protección del derecho humano. Si tengo duda, como en el derecho penal, acuérdense, en caso de duda, absuélvase al culpable o presunto culpable, ¿no? Igual en materia electoral, en caso de duda, protege el derecho humano y no lo restringas. Eso quiere decir criterio de progresividad, que está en la Constitución y que también está en esta jurisprudencia de la Sala Superior. Principio de progresividad, vertientes en los derechos políticos. Siempre hay que buscar la interpretación que proteja el derecho humano. Así hay que hacerlo en nuestras demandas, decir al tribunal, mira, haz una interpretación progresiva y protege este derecho humano, y las sentencias del tribunal también tienen que hacer una interpretación progresiva y siempre tratar de proteger el derecho humano. Cuando no se puede, pues no se puede. Pero si por ahí hay una interpretación que nos lleve para proteger el derecho humano, tenemos que asumir esa interpretación. Y luego el 133, ya lo platicamos, nos queda muy claro, las normas supremas en nuestro país son la Constitución y los tratados. Lo dice claramente el primero de la Constitución y lo dice claramente el 133. Todas las normas del orden jurídico mexicano se tienen que ajustar a la Constitución y a los tratados internacionales. Luego por ahí pueden escuchar o pueden enfrentarse o ustedes mismos pueden generar una discusión, ¿qué está arriba, la Constitución o los tratados? Y si yo les digo a ustedes, díganme cada uno qué piensa que está arriba, la Constitución o los tratados, jerárquicamente qué norma es superior, aquí nos podemos a quedar toda la mañana y toda la tarde discutiendo. Hay académicos que dicen que son más importantes los tratados, hay quienes dicen que es más importante la Constitución, hay quienes dicen que están al mismo nivel, hay quienes dicen que, bueno, si el tratado internacional protege el derecho humano, aplicamos el tratado internacional. Si la Constitución protege el derecho humano, pues aplicamos la Constitución, pero estar al mismo nivel. Entonces, hay todas las posiciones y claro que ustedes pueden tener cualquiera de esas posiciones. La mía, en lo particular, es que todavía está un poco más arriba la Constitución que los tratados. Porque ¿cuál es la norma que dice que los tratados son obligatorios en México? La Constitución. Si la Constitución dijera, por ejemplo, los tratados no son obligatorios en México, pues no serían obligatorios. Por eso, desde mi punto de vista muy particular, para mí todavía la norma suprema sigue siendo la Constitución. Pero si la norma suprema dice los tratados internacionales son obligatorios, pues son obligatorios. Y tienen el mismo nivel que la Constitución, pues tienen el mismo nivel. Y hay que proteger derechos humanos de la Constitución y de los tratados, pues hay que proteger derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados, porque es una disposición constitucional. Y lo dice, como ya vimos, el primero y el 130 de la Constitución. Y nunca se nos olvide, ¿no? Hay especialistas en derechos humanos en México, muy reconocidos en todo el mundo. Uno de esos académicos especialistas en derechos humanos reconocidos en todo el mundo es el doctor Sergio García Ramírez, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene más de 100 libros escritos relacionados con este tema de derechos humanos. ¿Y saben qué dice él? Que el derecho humano más importante, ¿saben cuál es? Tutela judicial efectiva. Él dice, el 17 es más importante que el derecho a la vida, más importante que el derecho a la dignidad, más importante que cualquier derecho. ¿Por qué? Porque es la llave para entrar a la protección. ¿De qué me sirve que mi Constitución me dice hay un derecho a la vida, hay un derecho a la libertad,
hay un derecho a la dignidad, tenemos derechos políticos. Si yo voy al tribunal y no me admiten la demanda, ¿para qué quiero protección de derechos humanos si no me van a dar esa protección? No me van a admitir mi demanda en el tribunal. Por eso él dice, el derecho más importante es la tutela judicial efectiva. Si tenemos las autoridades que protejan derechos humanos, entonces ya vamos ganando. Si tenemos tutela judicial efectiva, entonces ya me van a proteger todos mis derechos humanos. Pero si no hay tutela judicial efectiva, no me van a proteger ningún derecho humano, por más que estén plasmados en la Constitución. Por lo tanto, la tutela judicial efectiva es muy importante. Por eso cualquier tribunal lo revisa a fondo. Cuando llega una demanda, cualquier tribunal busca admitir la demanda vía cualquier interpretación. Porque si desechamos la demanda, entonces de alguna forma no hay tutela judicial efectiva. Claro, hay casos en donde se tiene que desechar la demanda, no hay de otra, pero por lo general hay que buscar siempre una interpretación favorable a proteger los derechos políticos de todas las personas. Y simplemente les dejo este asunto de la opinión, ¿no? Con esto terminamos, en las acciones de inconstitucionalidad. Acuérdense, cuando ante la Suprema Corte se presenta una acción de inconstitucionalidad solo en materia electoral, que podemos tener muchísimas, como les dije, en el 2024, en el 2023, si se reforman todas las leyes electorales, seguramente van a llegar muchas acciones de inconstitucionalidad a la Corte. Siempre estará esta figura para mí muy importante y muy relevante. Llega una acción de inconstitucionalidad, llega un partido a la Corte y le dice, oye, quiero que se declare la invalidez de esta norma electoral porque es inconstitucional o porque es inconvencional. Siempre será muy importante que la Suprema Corte le pida su opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Porque el que resuelve miles y miles y miles de asuntos en materia electoral en última instancia es la Sala Superior. Entonces tiene una muy amplia experiencia en materia electoral. Obviamente la Sala Superior, entonces sí es muy importante que la Suprema Corte, que revisa todas las materias, no solamente la electoral, pues cada vez que llegue un asunto electoral le pida opinión al Tribunal Electoral. Y ahí está en la página del Tribunal Electoral todas las opiniones que le ha pedido la Corte al tribunal, ahí están, ahí las pueden consultar, y ahí le dice el tribunal a la Suprema Corte, este asunto yo opino que está así y se tiene que resolver aquí, yo opino que es inconstitucional la norma, o yo opino que no es inconstitucional la norma. Constantemente la Corte le pide la opinión a la Sala Superior para resolver estas acciones de inconstitucionalidad. Insisto, las podemos consultar, todas estas opiniones que le da a la Sala Superior a la Corte, ahí están en la página del tribunal, se meten a la página del tribunal, a medios de impugnación, y por ahí van a encontrar opiniones de la Sala Superior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sí, frecuentemente la solicita el Pleno de la Corte a la Sala Superior del Tribunal. Ojo, no son vinculantes, solo es una opinión. La Suprema Corte, el Pleno, le puede hacer caso o no le puede hacer caso a la opinión de la Sala Superior, pero siempre las estudia y las analiza. Si es muy clara la ley, dice no son vinculantes, pero para la Suprema Corte de Justicia, para el Pleno, sí son muy importantes las opiniones del Tribunal Electoral, porque obviamente pues resuelve muchísimos más asuntos la Sala Superior en materia electoral que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, ahí está la figura. Vean cómo los dos tribunales más importantes en nuestro país, pues trabajan ahí de la mano, ¿no? La Suprema Corte en materia electoral y el Tribunal Electoral también en materia electoral, pues van de la mano, inclusive pues piden opiniones la Suprema Corte a la Sala Superior, ¿no? Son máximos tribunales, como ya vimos, son tribunales constitucionales, y algo muy importante es que las sentencias tanto de la Corte como del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Lo que digan estos tribunales, ya no hay otra opción, así quedará necesariamente el proceso electoral, como lo resuelva la Corte y como lo resuelva el Tribunal Electoral. Acuérdense también que para el 2024, pues quien declara la validez de la elección presidencial no es el INE, luego nos confundimos. Tratándose de la elección presidencial, quien revisa toda la elección y declara la validez
de la elección y de la candidata o el candidato ganador es la sala superior. El INE no se pronuncia sobre la validez o no de la elección presidencial. Quien se pronuncia sobre la validez o no de la elección presidencial y otorga la constancia de mayoría y validez a la candidata o el candidato ganador a la presidencia de la República es la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿no? Ya fue Fox al Tribunal Electoral por su constancia, ya fue también Calderón por su constancia, ya fue también Peña Nieto por su constancia, ya fue López Obrador a la Sala Superior por su constancia, y en el 2024, pues a ver quién nos llega ahí a la Sala Superior por su constancia, pero es el tribunal que declara la validez de la elección presidencial. Bueno, compañeros y compañeras, si no tuvieran alguna otra participación, pues de verdad les agradezco muchísimo su atención. Ahí los estaba viendo, y ya vi que sí están muy atentos. Les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Si alguien quisiera esta presentación, no lo duden, sin ningún problema. Me pueden escribir aquí a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Si me escriben ahí, con todo gusto les hago llegar esta presentación. También estamos en comunicación ahí en mi Twitter, Darío Mora J, las iniciales con mayúscula. Y de verdad, cualquier duda que tuviera en materia electoral, en este diplomado, en cualquier otro diplomado, en cualquier otro tema, con toda confianza pueden escribirme ahí a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Además, para terminar, quiero felicitarlas y quiero felicitarlos porque yo sé que ustedes están haciendo un esfuerzo adicional al entrar a estos cursos de la Escuela Judicial Electoral. No crean que no sé que todos tienen muchísimas actividades y a pesar de eso están ahí atentos a los cursos de la Escuela Judicial Electoral. Créanme que si todas las ciudadanas y todos los ciudadanos en México fueran como ustedes, tendríamos un país completamente distinto. Entonces hay que fomentar todos estos cursos de capacitación y de verdad las felicito y los felicito, y cualquier cosa con todo gusto y con toda confianza, escríbanme en mi correo electrónico. Que tengan una excelente semana y bueno, ya nos veremos seguramente en algún otro diplomado, en alguna otra sesión. Cuídense mucho todas y todos y les mando un fuerte abrazo y escriban en mi correo si les interesa la presentación. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, hasta luego. Y le agradezco mucho a la maestra Kenia que le dio seguimiento a esta presentación. Hasta luego, que estén muy bien. Un abrazo. Nos vemos, Juana, Zuriza, Gabriela.